Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches para todos los compañeros y el profesor. Bueno, muchachos, las personas que puedan encender camaritas sería muy bueno para verlos, para saber con quiénes estamos tratando, con qué clase de personal. Me presento, mi nombre es Fabio Tamayo, soy enfermero y paramédico APH, especialista en trauma, con una amplia experiencia en la parte de atención prehospitalaria, con muchas ganas de darles a ustedes a conocer estos módulos de atención prehospitalaria. Por parte de CELAT voy a ser el docente encargado de esta parte de atención prehospitalaria PH para ustedes, darles la bienvenida a esta importantísima iniciación de reanimación y manejo del shock, que me parece que es algo extremadamente importante para que ustedes empiecen a manejar. Pero antes de que iniciemos esto, quisiera conocerlos o saber de ustedes si estamos hablando con personal entrenado, personal bombero, personal de defensa civil, enfermeros, como para saber qué tipo de metodología o qué tipo de jerga vamos a manejar en cuanto a conceptos médicos, para no irnos a un punto como muy avanzado, porque recordemos que esto es prehospitalaria. Entonces, los escucho un momentico. No sé ustedes qué me puedan decir, don William, que lo estoy viendo ahí en pantalla. Profesor, primero que todo, muy buenas noches. Sí, mi nombre es Wilman López, de acá de Cali Valle. En este momento estoy trabajando como vigilante, pero yo estudié paramédico, rescatista, y he participado en encuentro de brigadas acá en el Valle. Muy bien. Y pues en cuestión de seguridad soy asesor en vigilancia y seguridad privada, y pues esa ha sido mi trayectoria. Muy bien, don William, muchas gracias. En varios eventos y en emergencias. Muy bien, don William, excelente que tengamos experiencia. ¿Alguien más quiere compartir? Profe, buenas noches. Buenas Habla noches, con Julio César Rondón Gómez, bombero Surimena San Carlos de Guarao en el Meta. Llevo 49 años en bomberos. Perfecto, muy bien, don Julio, muchas gracias. Bastante experiencia y bastantes casos, me imagino. Sí, más o menos, profe, gracias a Dios. Muy bien, ¿alguien más? Buenos días, me presento, mi nombre es Alia Beltrán, soy paramédico, trabajo como en ambulancia, trabajo como seguridad y salud en el trabajo, soy enfermera también. Muy bien, Alia, perfecto, muy bien, podemos manejar buenos conceptos. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, muchachos, buenas noches. ¿Lo escucho? Lo escucho, Quilloa 01. Bueno, muchachos, entonces vamos a entrar en materia y vamos a entrar entonces a hablar de lo que vinimos hoy, que es reanimación y manejo del shock. Entonces, ¿me confirma si pasó la diapositiva? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que vamos a tratar, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, la idea de esta guía que vamos a tratar hoy es que ustedes aprendan a manejar o a interactuar con la primera escena o con lo primero que nosotros nos vamos a encontrar en el caso de un evento, que es el estado de shock, ¿sí? Que el estado de shock es esa falla sistémica en cuanto a oxigenación, pérdida de sangre, que va a causarle al paciente a largo o corto plazo un paro cardiorrespiratorio, en el cual tenemos que empezar a implementar lo que es la reanimación como tal, ¿cierto? Entonces, el shock como tal es esa parte de la situación en la que el paciente desafortunadamente tuvo el evento y puede presentar algún tipo de situación que va a llevar completamente a que el paciente pierda o la vida en el momento, o que pierda sus constantes vitales, y los cuales nos va a llevar a que nosotros tengamos que intervenir. La idea de nosotros como atención prehospitalaria, acuérdense que hablamos de atención prehospitalaria, es los primeros respondientes de ese paciente. Ese paciente o esa vida de esa persona va a depender única y exclusivamente de nuestras acciones, de lo que nosotros vamos a poder identificar en ese paciente y lo que nosotros vamos a poder hacer para mantener esas constantes vitales en ese paciente, ¿cierto? Entonces, de reconocer
Precozmente los estados de hipoperfusión. Recordemos que hipoperfusión es esa falta de sanguinidad en los órganos vitales, llámese pulmón, llámese cerebro, llámese riñones, ¿sí? Recordemos que en un caso tal de atención médica, el cuerpo se va a proteger y lo que primero va a proteger es cerebro y corazón, ¿cierto? Entonces la hipoperfusión es esa falta de oxigenación en sangre o de circulación sanguínea en todo lo que tiene que ver con la parte de perfusión sanguínea. Eso es lo que hablamos nosotros de hipoperfusión, ¿cierto? Aplicar principios de reanimación inmediata y efectiva. Los principios de reanimación no es reanimar el paciente, los principios de reanimación es estabilizar y mantener las constantes vitales de ese paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que si identificamos una hemorragia o identificamos cualquier tipo de situación que el paciente tuvo en el momento del accidente, es poder aplicar esos principios iniciales de atención prehospitalaria, no estamos hablando de hospitalaria, sino prehospitalaria, ¿cierto? Para poder priorizar esas funciones vitales y detener el estado de deterioro sistémico de un paciente. No sé si me hago entender cuando hablamos de que el estado de shock como tal de un paciente es el evento fortuito que ocasionó la lesión del paciente, sea cual sea la situación, por accidente de tránsito, por caída a su propia altura, por trauma craneoencefálico, por los mismos estados de intención agresiva por un estado psicótico o psiquiátrico, etcétera, ¿sí? Es el estado del paciente inicial que fue causado por algún evento fortuito que va a conllevar a que el paciente tenga una hipoperfusión, que es pérdida de continuidad sanguínea, la cual va a llevar a que el paciente tenga un estado de shock completo y a largo o a corto plazo un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Cuando hablamos de emergencia vital es ese shock o condición de alto riesgo que puede conllevar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, ahí le entiendo, ahí está bien. Bueno, muy bien. No sé si el concepto de pronto lo podemos manejar de esta manera o hablamos más de conceptos médicos, pero bueno, la idea es que todos nos entendamos, por lo menos Aida, que es enfermera, don William, que también es parte de enfermero, don Julio, que me habló que es bombero hace tantos años. Entonces, la idea es que entendamos el concepto de prehospitalario y no hospitalario, lo que nosotros vamos a poder hacer en el momento del evento del shock para poder atender a ese paciente, ¿cierto? Muy bien. Lo que hacemos en terreno. Exactamente, lo que nosotros vamos a poder hacer por ese paciente en el momento de que el paciente presenta el evento. ¿Claros? Correcto, profe. Muy bien. Fundamentos indispensables en una reanimación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la atención debe ser inmediata, y la atención inmediata para nosotros como personal de atención prehospitalaria es restablecer las funciones vitales de ese paciente. Pero para poder nosotros restablecer esas funciones vitales tenemos que analizar la situación e identificar las constantes vitales de ese paciente. ¿Cuáles son los signos vitales que yo puedo identificar en un paciente al momento de llegar a hacer la revisión? Los escucho. Signos vitales fundamentales al momento de llegar a identificar a un paciente que está inconsciente en un estado de shock. ¿Cuáles serían esos signos vitales, muchachos? Pulso, respiración. Sí. Y conciencia. Muy bien. Pulso, que es las constantes vitales del corazón. Muy bien. Pulso, respiración y estado de conciencia, ¿cierto? Son las tres vitales fundamentales que yo puedo identificar en un paciente, ¿cierto? Llegué, el paciente tiene pulso, no tiene pulso, el paciente está respirando, no está respirando, y el paciente está consciente o está inconsciente. ¿Es cierto? Nosotros, en atención prehospitalaria, estamos limitados con lo que tenemos en el momento. Nosotros no tenemos medicamentos, nosotros no tenemos equipos biomédicos especializados para atender a un paciente. Nosotros tenemos que trabajar, como se dice vulgarmente, con las uñas, con lo que tenemos en el momento, y lo importante es lo que hablamos ahorita, restablecer las funciones vitales con lo que tenemos, ¿cierto? Y ese enfoque es la estabilización hemodinámica del paciente, que puede ser restablecer la respiración, que la primera parte es restablecer la vía aérea de un paciente, que ya vamos para allá, que es asegurar vía aérea, control de hemorragias y estabilización de la parte neurológica del paciente o de fracturas, ¿cierto? Este desafío prehospitalario en nosotros como APHs es lo más importante: identificar inmediatamente constantes vitales, desarrollar ese enfoque prehospitalario que vamos a atender al paciente y inmediatamente actuar. Recordemos, el tiempo es indispensable en la atención prehospitalaria de un paciente.
siempre vamos a jugar nosotros en contra del tiempo en un caso crítico de atención prehospitalaria, es decir, un trauma craneoencefálico en el cual el paciente está inconsciente y no hay un tipo de ventilación, el paciente está respirando, tenemos que inmediatamente tratar de fortalecer la parte respiratoria. Lo mismo que cuando el paciente está con un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente tenemos que entrar a hacer la parte de identificar si el paciente realmente está en paro o no está en paro y iniciar inmediatamente procesos de reanimación. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? No, profe, está ahí bien. Muy bien, me gusta que vamos avanzando. Entonces, vamos a hablar directamente de lo que es el estado de shock de un paciente, ¿cierto? Entonces, la hipoperfusión tisular sistémica o el estado de shock del paciente. Hipoperfusión tisular sistémica es el estado de shock de un paciente, ¿cierto? Que es el déficit celular, deterioro de la circulación, ¿cierto? De la circulación sanguínea hacia el cerebro, hacia los pies, hacia las manos, hacia los riñones, hacia el hígado, hacia el vaso, hacia todo lo que tiene que ver cuando el corazón late y empieza a bombear esa sangre. Entonces, el estado de shock de hiperperfusión tisular sistémica es porque la sangre no está circulando como tiene que circular, ya sea por un trauma, ya sea por una fractura, ya sea por un golpe, un trauma cerrado de tórax, que es uno de los más complicados cuando hay comprometimiento del pulmón, o trauma cerrado de abdomen, o por una herida de bala, o por una herida con objeto cortopunzante, ¿cierto? Que ese déficit celular va a dar una falla orgánica. ¿Qué es una falla orgánica? Cuando fallan los pulmones, cuando falla el corazón, quizá una falla renal, que en el caso de la atención prehospitalaria nosotros no vamos a poder identificarla a menos que veamos un aumento en la hinchazón de los pies, ¿cierto? Pero ya es a largo plazo, ¿sí? Pero son cosas que yo puedo identificar visualmente en el paciente y mecánicamente en el paciente por medio de la respiración, por medio del latido cardíaco, por medio del pulso, por medio del oído al momento de ver si el paciente, escuchar si el paciente respira o al ver si el paciente tiene algún tipo de respuesta pupilar. Todo esto es lo que yo puedo identificar en un estado de shock. Ahorita vamos a ver el ABCDF de lo que tiene que ver con esto para poder identificar y que ustedes se vayan hoy con este quizá conocimiento de lo que podemos nosotros realmente ver en un paciente para identificar el estado de shock y poder hacer lo que podemos hacer nosotros como atención prehospitalaria. El riesgo vital del estado de shock es, lo más grave del estado de shock es que el paciente con la pérdida multisistémica de sangre o de hipoperfusión va a dar un paro cardiorrespiratorio. Recordemos que el paro cardiorrespiratorio es cuando el paciente no tiene pulso y no respira. Y nosotros en el ámbito prehospitalario somos los inmediatamente identificables de ese tipo de situación. ¿Cómo? Porque yo me estoy dando cuenta cuando estoy atendiendo al paciente si el paciente tiene las constantes vitales siempre. Por eso el APH es la persona, el primer respondiente y el que puede determinar ese estado crítico del paciente, si es porque realmente el paciente no tiene pulso y no respira, o si porque el pulso está muy débil, porque el corazón está latiendo muy débil, o porque el paciente está respirando con algún tipo de obstrucción en la garganta, etcétera. Cualquier tipo de situaciones que nosotros como APHs tenemos que identificar para poder saber si el paciente realmente va a entrar en un estado crítico o podemos manejar nosotros ese estado de shock hasta que llegue la ayuda que necesitamos o hasta que podamos trasladar ese paciente a un ámbito hospitalario un poco más avanzado. ¿Claros? Sí, profe. Listo, muchachos. Hagan preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta, créanme que me gusta que interactuemos para que podamos resolver alguna duda. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos del deterioro del shock, la hipoperfusión, lo que hablamos ahorita, disminución del aporte de oxígeno por medio de la sangre a los tejidos que van por todo. Pueden ser a los tejidos de los brazos, puede ser a cualquier tipo de situación que nos conlleve a la hipoperfusión, ¿cierto? Falla de la circulación sanguínea, por ende, recuérdense que por la circulación va la parte de oxigenación también, ¿no? La alteración metabólica, cambios del metabolismo del paciente, se puso más pálido, se puso morado, se le hizo una perfusión en el tórax que empezó a hacerse un edema, un edema en la parte pulmonar. Eso quiere decir que el pulmón está colapsado, ¿cierto? Todo lo que yo puedo ver de alteración metabólica del paciente que va a conllevar a un déficit de ácido láctico, es decir, cuando no hay una correcta perfusión sanguínea, el ácido láctico se aumenta y acumula esa parte de ácido láctico y hace una falla multisistémica en el paciente. La falla orgánica, cuando falla el corazón,
cuando falla la parte motriz de la respiración, cuando hay una hipoperfusión por la parte pulmonar, es decir, porque el pulmón se colapsó, a veces hay colapso de un solo pulmón, colapso de los dos pulmones, etcétera. Cuando hay trauma cerrado de tórax, esta falla orgánica puede ser muy sugestiva a ocasionar lo último, que es lo más grave y lo que nosotros tenemos que tratar de prevenir en la atención prehospitalaria, que es el paro cardíaco, ¿cierto? Recordemos nuevamente lo que les dijo ahorita, paro cardíaco, el paciente no tiene pulso y no respira. Acuérdense en que cuando el paciente puede hacer un fallo respiratorio, pero el corazón puede estar aún funcionando, ¿cierto? Cuando hablamos de parada cardiorrespiratoria es los dos, que tienen que estar ausentes respiración y tiene que estar ausente la parte de función cardíaca. O sea, no tiene pulso y no respira el paciente. El deterioro del shock siempre va a ser progresivo. Hay shock grave, que es un shock que el paciente inmediatamente tuvo la situación e inmediatamente es el paro cardíaco. O la situación en la que nosotros podemos empezar a controlar todas las situaciones que el paciente puede empezar a presentar, que puede ser hemorragias, puede ser traumas en los cuales el paciente quedó con un estado de inconsciencia y empezó a recuperar la conciencia y entró en un estado de shock, es decir, que el paciente empezó a presentar agresividad o que no conoce a nadie o que no sabe dónde está, no sabe qué le pasó, y en ese caso el APH es el que tiene que empezar a actuar como primer respondiente de ese paciente y cómo tratar de calmar la situación para que el paciente no empeore la situación en la que se está de una fractura o que no puede en la misma respiración como tal. De pronto los escucho, Alida, que es enfermera y ha trabajado en ambulancias, de pronto algún caso que te haya pasado en este tipo y que tú hayas visto que el paciente ha tenido un deterioro de shock, no sé si nos quieres compartir algo sobre eso, Alida. ¿Nos está escuchando, Alida? O William o Julio, ¿alguno de ustedes que haya tenido algún tipo de situación en las que ustedes hayan identificado el deterioro de un paciente en estado de shock? Pues yo, profe, la verdad, en lo poco que estoy en el asunto de la salud, que hace 2 años para acá, pues la verdad no he tenido estas experiencias. Pero sí, por ejemplo, como decir fracturas, algo así, sí, de tener hemorragias, que es lo principal, sí lo he hecho. Pero en eso todavía no. Muy bien. Henry levantó la mano, lo escuchamos. Profe, un cordial saludo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros trabajamos aquí bastante con la recolección de abejas y movimientos de panales mal ubicados. Okay. Y ya hemos tenido entre los compañeros de trabajo manifestaciones por shock anafiláctico ante una picadura de una abeja. Sí, señor. Muy bien, Henry. Casos leves en donde se ha presentado sarpullido, cierta molestia, un poquito de fiebre, y en algún caso sí tuvimos uno en el que ya estaba manifestando una obstrucción de la vía aérea al paciente. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahí Henry tocó un tema bastante complicado, que es la anafilaxia, que es el shock por anafilaxia, que ya tiene que ver con picaduras de insectos o algún tipo de mordedura, lo cual va a conllevar a el deterioro respiratorio de un paciente. Y lo primero que tenemos que asegurar en este caso de una anafilaxia grave, pues en cuenta Henry que ha sido casos en los que el paciente ha presentado simplemente sarpullido, quizá enrojecimiento o fiebre, es diferente a cuando hay una anafilaxia grave, que sea por ingesta de algún tipo de medicamento, la cual le ocasionó una anafilaxia, una reacción alérgica bastante severa, y ahí es importantísimo mantener la parte respiratoria, es decir, asegurar una vía aérea. Sin una vía aérea en la cual nosotros podamos tener que el paciente respire, esa anafilaxia, si no tenemos medicamentos o un centro hospitalario cerca, esa anafilaxia va a llevar a un deterioro respiratorio y por ende a un paro cardiorrespiratorio del paciente. Ahí nosotros como atención prehospitalaria, la situación más grave en ese caso es mantener una vía aérea permeable. Nosotros como APHs podemos utilizar la cánula de Guedel, que es una cánula que se introduce directamente a la garganta del paciente, la cual no va a dejar que la tráquea se cierre completamente, ¿cierto? Si no tenemos una cánula de Guedel, simplemente mantener la cabeza hacia la parte hiperextendida para que la vía aérea y respiratoria del paciente tenga la mejor perfusión. Eso es importantísimo en la parte de anafilaxia. Pero muy bien, gracias Henry por el aporte. No sé, ¿alguien más quiere hacer un aporte? Lo escuchamos. Sí, profe, a mí me tocó una vez un muchacho que accidentó, Sí. y resulta que tenía, fíjese, pues iba tomado, embriagado,
Ok, Tenía partidura de pelvis, pierna derecha partida, el brazo también derecho partido y tenía laceraciones en la piel, en el cráneo. Y siendo así, pues claro, el mismo, no sé, si el no trago o algo, y se nos tiró. Entonces nos tocó manejar ese sistema, manejar ese problema y ya eran dos problemas. Con él, que se alteró, y dos, pues todo lo que tenía herido. Entonces hay que saber llevar también los temas. sí, muy bien. A mí me ha tocado muchos casos, inclusive también como dijo el compañero, con las abejas nos fuimos a hacer un control biológico y mi compañero no sabía que él era alérgico. Y nos vinimos de San Carlos para Surimena y en la mitad del camino me dijo mi sargento, yo me siento mal. Le dije, ¿qué le pasó? Le dije, ¿usted es alérgico? Me dijo, sí, mi sargento, ¿qué no me dijo? Y ya estaba aprendiendo la respiración y todo. Me tocó de una vez devolverme para el hospital con él. Claro, importantísimo, importantísimo identificar ese tipo de situaciones. En el caso de ustedes que atienden ese tipo de bomberos o defensa civil que atienden ese tipo de casos en los que tengan que tener contacto con abejas, avispas o todo tipo de insecto que tenga que pique, ¿sí? Que la reacción alérgica puede ser bastante severa, ¿no? Entonces eso es Claro, importante identificar, sí, nos identificar toca ese también tipo de con situaciones. serpientes, Ok, por molduras de serpientes, de todo nos toca acá también. ok. Listo, Quilúa, te escuchamos. Muchas gracias, don Julio. De nada, profe. Profe, muy buenas noches, ¿me escucha ahí? Listo. ¿Listo? Bueno, Sí, profe, señor. pues yo le iba a dar algo que laboró en el ámbito de enfermería de combate y de policía nacional. Ok, enfermería de combate. Compañero, ahí me escuchan. Sí, sí, lo estamos escuchando. Bueno, un compañero, pues estamos patrullando este sector y alcanzado por un fuego tipo fusil en el muslo derecho. Pues obviamente se produjo una hemorragia con grado activo del compañero, se realizó pues, la valoración inicial sin el contacto, se verificó la respuesta cardíaca al compañero, de una Ok. compañero taquicardia. Entonces, Taquicardia, muy bien. señor, en el chequeo que yo le dije, que no, yo no, que uno, todo tipo polémico, y el compañero ya como tal, la frecuencia respiratoria de él ya estaba empezando, pues, respirar demasiado rápida, la presión arterial, o sea, una cosa Ok. de locos, el pulso lo Sí, claro. tenía demasiado débil el compañero, y estaba muy ansioso, uno le como ya le presentaba y el compañero como hacerle preguntas que a ver si estaba como en tiempo real, si estaba mental del sí, estaba conectado a los exámenes presentes y me respondió demasiado lento. Entonces, Claro, ahí por el lado de la perfusión en oxígeno, nada, íbamos mal. claro. Y todo eso pues, debido al shock. Bueno, ya se le empezó a la piel fría, pálida, empezó a sudar, el llenado capilar, muy poco de los 3 segundos. Muy bien. De los 2 segundos. Y entonces, pues, sí, señor, la temperatura, pues ya lo fluía, salía al tacto, ya con esa pérdida de calor, ya la mala perfusión que él tenía, Ok, ya, perfecto. ya realmente que tenía parado eso. Entonces, lo que hice, pues, de acuerdo a lo que ustedes decían, ¿no? Cosa que yo manejé algo que se usa en el CCC3, es como tal el protocolo MARS, normal. Exactamente. Estuve pendiente de la hemorragia, presión directa sobre la guía, depende de lo que usted decía, con la cánula que usted decía, profe, Ok. tiene que estar pendiente de la vía aérea, la respiración, su circulación. Ahí me tocó líquidos controlados al compañero para pues, reponer la pérdida de sangre que había tenido. En ese caso, pues, buscamos una masa tipo térmica, no sé si la viste, por un lado dorado, por el otro lado es batida roja. Ese es lo que la utilicé bastante, profe. Y con eso, Sí, pues, claro. lo tuve lo más que pude hasta la extracción, profe, con mis compañeros.
Sí, claro, pero muy buen aporte. Eso es importante, pero en la parte de combate, lo primero que se trata de restablecer es la parte respiratoria y circulatoria. Eso es importantísimo, control de hemorragias y la parte respiratoria. Pues porque quizá la atención médica especializada va a llegar muy tarde, ¿no? O sea, va a ser difícil que llegue la parte médica directa como tal. Pero muchas gracias por ese aporte. Ahí se dan cuenta que la parte prehospitalaria es demasiado importante en la identificación de lo que dice el compañero, de la parte de control de hemorragias y la parte respiratoria. Muchísimo, muy buen aporte, muchas gracias. Muchachos, mira, clasificaciones del estado de shock, que se puede caracterizar en 4, que lo más caracteriza nosotros en 4, que puede ser hipovolémico, cardiogénico, distributivo o obstructivo como tal. Entonces, digamos que el hipovolémico es cuando está la pérdida de volumen sanguíneo o líquidos del cuerpo, ¿cierto? Recuerden que el líquido no solo es sangre, sino pérdida de volumen hidroelectrolítico del cuerpo, que puede ser sanguíneo o líquido, ¿cierto? El cardiogénico, que es la pérdida de perfusión cardíaca, es decir, pérdida de capacidad cardíaca o de gasto cardíaco en la parte de distribución por todo el cuerpo. El distributivo, ¿cierto? Que puede ser la consolidación de varias causas para el estado de shock, fracturas o todo lo que tiene que ver con trauma cerrado de tórax o con cualquier otro tipo de flujo séptico. Puede ser también una parte, un shock séptico o anafiláctico, como lo hablábamos ahorita, o puede ser por trauma como tal. Y el obstructivo, que puede ser por falla mecánica, lo que hablábamos ahorita de la parte de anafilaxia obstructiva, o por un objeto extraño que esté en la parte de la tráquea, o por un neumotórax, cuando el tórax colapsa, o por una taquicardia, un taponamiento externo o interno, ¿sí? Esa es como la clasificación del estado de shock en cuanto a las 4 partes, que puede ser hipovolémico, cardiogénico, distributivo o obstructivo. Y nosotros como APHs somos los encargados inicialmente de valorar este tipo y clasificar qué tipo de estado de shock es que va a tener el paciente como tal. ¿Claros? ¿Preguntas, muchachos, sobre esto? Aida nos colocó acá en la parte del chat algo muy bueno, que es la parte de la frecuencia cardíaca en cuanto a la valoración del paciente, si es ausente o no es ausente, cuando no es palpable está en asistolia. Asistolia es cuando no hay ningún tipo de ritmo cardíaco como tal, ¿cierto? El pulso palpable, que saben más o menos en dónde se debe tomar el pulso, ¿no, muchachos? ¿Sabemos? Si tenemos equipos biomédicos para tomar presión arterial, importantísimo. Si tenemos cómo tomar una presión arterial en un momento de atención prehospitalaria, un tensiómetro y manejar un tensiómetro, es importantísimo que lo tengamos. Si no, simplemente con la parte de valoración del pulso, que recuerden que es acá en la parte distal de la muñeca, acá donde vamos a poner los deditos, y con los 2 dedos índice y corazón podemos tomar el pulso. Ya lo debemos saber todos, ¿no, muchachos? Todos sabemos tomar el pulso, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Rayada temporal, carotideo. Perfecto, muy bien. Acuérdese que en ese momento no nos importa saber cuántas palpitaciones tiene el paciente, nos importa saber en el momento si el paciente tiene o no tiene pulso. Si ya contamos con un pulso oxímetro, que es el que va en el dedito, y ese nos va a indicar saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, perfecto, porque nos va a dar las dos, ¿cierto? Nos va a dar si el paciente está por encima de los 80% del 90% de saturación de oxígeno, por debajo del 80%, y si la frecuencia cardíaca está con taquicardia o con bradicardia. ¿Claros? Si hablamos de hipotensión, de hipertensión es cuando el paciente tiene la presión elevada, o hipotensión cuando el paciente tiene la presión demasiado baja, ¿cierto? Esto ya es terminología si contamos con los equipos biomédicos, que puede ser un tensiómetro o un pulso oxímetro o un fonendoscopio para escuchar los latidos cardíacos o la perfusión pulmonar, si en el caso tal. Si no tenemos, nosotros lo podemos hacer como valoración inicial hospitalaria, es con el pulso, la respiración y lo que podamos observar en el paciente. ¿Claros? ¿Entendimos la diferencia de hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo? Sí, profe, ya. Afirmativo, profe. Muy bien, me parece muy bien. Vamos avanzando, excelente. Listo. Entonces, el shock hipovolémico, que quizá es como el más grave, ¿cierto? Pues todos son graves, pero quizá el shock hipovolémico es uno de los más complicados, ¿cierto? Entonces, las causas principales del shock hipovolémico pueden ser las hemorragias, lo que hablamos ahorita, pérdida masiva de sangre interna o externa. Recuerden que las hemorragias no solo son externas, también pueden ser internas. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo podemos identificar una hemorragia interna, muchachos? Cuando el paciente comienza a ayudar, profe. Muy bien. Los hematomas que yo pueda empezar a identificar en el paciente son importantes. El hematoma.
Exactamente. O sea, si yo identifico que un paciente tiene un hematoma, puedo darme cuenta que el paciente tiene un hematoma, inmediatamente puedo empezar a ver que el hematoma se empieza a profundizar o que empieza a dar una perfusión. Eso inmediatamente es causal de un shock, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta. Creo que se nos pasaron las diapositivas o estamos viendo la misma. Está en shock hipovolémico, está en shock hipovolémico. Profe, hay mucha interferencia, no se oye nada, no se ve. Muchachos, qué penas con ustedes. Tuve una pequeña falla acá y me quedé sin internet. Pero bueno, ya volvimos. Vamos a tratar de terminar acá, por lo menos por esta vía con ustedes. Les pido disculpas de verdad. Entonces hablábamos del shock hipovolémico como tal, de lo que podemos nosotros identificar en el paciente como tal, ¿cierto? O sea, lo que nosotros podemos ver, identificar en ese paciente para la parte de análisis como tal. Ya busco por acá el documento, a ver si les puedo compartir pantalla de otra manera. Entonces, identificación del shock cardiogénico, hipovolémico, cardiogénico y todo lo que tiene que ver con esa parte puede determinar mucho en todo lo que la atención inicial que podemos darle a ese paciente, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos hacer sobre el actuar del paciente en el momento. Ya les comparto aquí a ver si puedo compartirles pantalla. Íbamos en hemorragias, deshidratación y quemadura, ¿cierto? Entonces, el cardiogénico como tal, la falla primaria puede ser el infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Lo más grave que puede pasar en un shock hipovolémico, vuelvo y les repito, en el cardiogénico como tal, es la falla o la parada cardíaca como tal, que es ahí donde nosotros tenemos que entrar a hacer la parte de reanimación del paciente directamente en todo lo que tiene que ver con parte de frecuencia cardíaca, restablecer la frecuencia cardíaca, la frecuencia circulatoria, lo que hablamos de reanimación cardiopulmonar. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en reanimación? ¿Le ha tocado participar en una reanimación? Me imagino que la compañera enfermera sí. Sí, señor instructor, varias veces Sí. paradas cardíacas en personas que están bien y de un momento para otro tienen una pérdida Muy de bien. conciencia y cuando se les evalúa están Sí. en paro. Sí, señor. Están en paro cardiogénico, ¿cierto? Sí. Eso es importantísimo que nosotros podamos identificarlo, o sea, tratar de identificar el paro cardiorrespiratorio, porque lo que dice el compañero es cierto, el paciente está bien, en el momento está bien, el paciente alerta, consciente, orientado en sus 5 esferas, y usted de un momento a otro vio que el paciente colapsó, ¿cierto? ¿Qué tenemos que identificar en ese momento para poder determinar si el paciente está o no está en paro? ¿Cuáles serían las pautas que podemos identificar, muchachos? Si somos reanimadores médicos, el No, pulso. prehospitalarios. Pero Lo que si nosotros... somos legos, si se mueve, tose, habla, respira, es Sí. para nosotros un paciente que tiene un trabajo cardíaco. Si no se mueve, si no tose, si no habla, no respira, para un reanimador lego eso sería una persona en parada cardíaca. Muy bien, pero hay 2 formas fundamentales de poder identificar esa parada cardíaca. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo identifico yo? Soy lego, Pulso y ¿no? respiración, pulso y respiración. Perfecto, muy bien. Prehospitalarios, nosotros como prehospitalarios, el paciente colapsó, pulso y respiración es lo primero que nosotros tenemos que identificar en ese paciente, ¿cierto? Pulso y respiración. Parada cardíaca, no tiene pulso, no respira. Inmediatamente iniciamos maniobras de RCP. Que recordemos ahí por encima cuántas son las frecuencias que están en este momento. 30 por 2. Muy bien, 30 30 compresiones, compresiones 2 por 2 ventilaciones. resumiciones.
30 compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, si cuento con el dispositivo ventilatorio. Si no, solo reanimación con compresiones. 100, ¿Claros? 100 aproximadamente por minuto, si se puede un poquito más. Muy bien. 100 compresiones por minuto si la vamos a hacer continua, ¿no? Estos son 100 por minuto o 32. 32. ¿Claros? Bueno, muy bien. Eso ya es para otra clase, pero para que lo tengamos en cuenta en el caso tal de que encontremos la parada cardíaca como tal, ¿cierto? Perfecto. Vamos a hablar un poquito del ABCD, de la reanimación ABCD, de lo que tiene que ver con evaluación de la vía aérea. Mira, muchachos, no les puedo compartir desde acá las diapositivas, pero pues para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿qué es el ABC? Entonces, el A es la vía aérea. Acuérdense, encontramos un paciente en situación de parada cardíaca, de estado de shock. Lo primero que tenemos que hacer, encontramos un accidente de tránsito, el paciente está tirado en el piso, inmediatamente identificamos vía aérea. Si el paciente tiene alguna obstrucción, sangre o cualquier tipo de situación, inmediatamente tenemos que inmovilizar y asegurar vía aérea, ¿cierto? Al asegurar la vía aérea, en la parte de B, ventilación. La ventilación del paciente es importantísima, porque nosotros tenemos que asegurar que ese paciente esté respirando y que tenga una circulación sanguínea completa, que ahí viene la parte C, que es la parte de circulación. La parte A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación. O sea, asegurar que el paciente tenga una correcta circulación sanguínea. La parte D, déficit neurológico. Aquí es donde viene la parte donde yo analizo como atención, como primer respondiente hospitalario, lo que yo puedo observar del paciente en el deterioro neurológico. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué le pasó? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de la valoración del paciente, el déficit neurológico del paciente. Si el paciente tiene pupilas reactivas, está totalmente inconsciente, yo observo las pupilas del paciente y al observar las pupilas del paciente veo que las pupilas son reactivas. O sea, que las pupilas sí tienen algún tipo de reactividad. Es decir, que el paciente puede todavía tener actividad cerebral. Si las pupilas están plenas o están pequeñas, no hay ningún tipo de conducta cerebral. O sea, de respuesta cerebral como tal del paciente, ¿cierto? Déficit neurológico del paciente. Y exposición. Importantísimo aquí en el ABC, algo que no hemos tocado en la parte de atención del shock y que el compañero que nos explicó lo del caso que tuvo en la parte de combate, es la temperatura del paciente. Generalmente cuando una persona entra en estado de shock, la temperatura baja. Es ahí donde las mantas térmicas que nosotros a veces cargamos en el botiquín, que todos debemos tener una manta térmica, entran en funcionamiento. La temperatura del paciente hay que mantenerla. Generalmente la hipotermia causa un estado de shock o agravamiento del estado de shock. La pérdida de sangre también causa que la temperatura del cuerpo baje. Entonces, esta parte de evaluación inicial del ABCDE es importante que lo tengamos en cuenta. A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación; y D, déficit neurológico del paciente; y E, la exposición, es decir, el examen físico completo del paciente que voy a hacer. Lo escucho, William. Profe, una preguntita respecto a las mantas térmicas. Señor. Sí, una preguntita respecto a las mantas térmicas. Si el paciente en ese momento, por ejemplo, que haya sufrido, un shock y por ejemplo, decir cayó o tiene la ropa mojada, ¿sí? Tiene la ropa mojada. Para colocarle esa manta térmica, hay que quitarle esa ropa. Si el paciente está en una condición de clima frío, es decir, o fue por un ahogamiento o por cualquier tipo de situación en la que tuvo ese arraigo con la ropa mojada, sí es mejor. O sea, lo primero que tenemos que nosotros para poder evaluar a un paciente en estado de shock por cualquier tipo de situación es cortar la ropa. Generalmente con las tijeras de trauma lo que hacemos nosotros es cortar la ropa, y si está mojada, aún más. Sí es importante que si el paciente tiene una temperatura baja, inmediatamente hay que quitar la parte de la ropa mojada y inmediatamente proteger la integridad del paciente con una manta térmica, obvio, con lo que tenga, pero la temperatura hay que subirla. La ropa en el estado de shock de un paciente cuando es por accidente de tránsito hay que cortarla porque hay que inmediatamente estabilizar las hemorragias. Y es ahí donde iba. Y buena pregunta, don William. Sí, es mejor quitar la ropa mojada para subir la temperatura del paciente, porque la ropa mojada no va a dejar que la temperatura suba más rápido. Es importantísimo eso. Gracias. La otra causa bastante fuerte de baja de temperatura son las hemorragias. Entonces, cuando hablamos que un paciente por un accidente de tránsito o por cualquier tipo de situación en la que se produjo una hemorragia, como la que nos contó el compañero que tenía fractura de pelvis y fractura de fémur abierta, si tengo una hemorragia, encuentro un paciente en estado de shock,
me doy cuenta que el paciente tiene una hemorragia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con ese paciente? Hay una hemorragia masiva. ¿Qué es lo primero que Primero, tengo que hacer? controlar hemorragias evidentes, señor instructor. Muy bien, muy bien. Encontramos un paciente, un accidente de tránsito y encontramos que hay una hemorragia activa. Lo primero que tengo que hacer es controlar las hemorragias. Pérdida de sangre, vamos a tener un shock cardiogénico seguro, un shock cardiogénico porque el paciente perdió función sanguínea. El corazón va a tener que bombear mucho más fuerte para tratar de controlar esa hemorragia y si no hay un control de esa hemorragia, inmediatamente tenemos shock cardiogénico. Listo, controlé la hemorragia. ¿Qué hago ahora con ese paciente? Siguiente sería la vía aérea, verificación de la apertura de la vía aérea del paciente, señor instructor. Muy bien, muchas gracias, Henry. Excelente. Controlamos la hemorragia, aseguramos vía aérea. Listo, ya controlamos hemorragia y aseguramos vía aérea. ¿Qué más tengo que hacer con el paciente? Según lo que nos estaba diciendo, seguiría la B, que es mirar si el paciente ventila, respira. Muy bien, controlamos que tiene una vía aérea permeable, el paciente está ventilando muy bien y ya controlé la hemorragia. ¿Inmovilizo o no inmovilizo la fractura? Sí, señor, inmoviliza. Muy bien. Ya tenemos, muy bien, ya tenemos el paciente con una vía aérea permeable. Tengo el paciente respirando. Tengo controlada la hemorragia. Inmediatamente voy a proceder a hacer esa exposición del paciente, a valorarlo cefalocaudal, de cabeza a pie, todo lo que el paciente pueda tener de ahí en adelante, ¿cierto? Es decir, las laceraciones o las pequeñas hemorragias o los pequeños golpes que pueda tener el paciente, controlar esas pequeñas hemorragias, controlar ese tipo de cosas e inmovilizar al paciente. Inmovilización del paciente es primordial para nosotros como APH, es decir, para el manejo inicial crítico del paciente, controlar la hemorragia, asegurar vía aérea, asegurar ventilación, buena perfusión sanguínea e inmediatamente inmovilizarlo, ¿cierto? Si cuento con los elementos como tabla, como araña, como inmovilizadores cervicales, en el caso tal de un trauma cervical, un trauma craneoencefálico, la inmovilización cervical es primordial para que el paciente mantenga, primero, la perfusión de la vía aérea abierta y segundo, para que no haya un movimiento agresivo en la parte cervical que pueda ocasionar a futuro lesiones críticas en el paciente, como cualquier tipo de situación que se pueda presentar en cuanto a pérdida de movimiento, pero eso en el momento de la parte hospitalaria para nosotros es primordial. Todo lo que tiene que ver con vía aérea, todo lo que tiene que ver con control de hemorragias, asegurar ventilación y perfusión del paciente para evitar que el estado de shock, que es lo que estamos hablando hoy precisamente, se nos vaya a convertir más adelante en un paciente crítico de un paro cardiorrespiratorio como tal, ¿cierto? Entonces, si nosotros como APH vamos en una ambulancia y contamos con oxígeno y veo que el paciente al momento de poner el saturador de oxígeno o veo que la perfusión, que tiene que ser que cuando yo lo oprimo al paciente los dedos de los pies o los dedos de la mano, veo que el llenado capilar se demora más de 2 segundos, quiere decir que no está llegando la suficiente sangre o el suficiente oxígeno a ese llenado capilar. Y si tengo el oxígeno, ¿pongo oxígeno o no pongo oxígeno? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Según la guía, pondríamos oxígeno, ¿no? El oxígeno no se le niega a nadie. Digamos, en el caso de Bogotá, para poder poner el oxígeno y la cánula, nosotros nos toca pedir permiso al médico regulador. Sin embargo, la pregunta que hace usted, sí se le pone oxígeno al paciente. Muy bien, William. Si cuento, por lo menos en el caso de bomberos, los bomberos generalmente llevan bala de oxígeno, ¿cierto? Las ambulancias llevan bala de oxígeno. Si yo veo que un paciente necesita, al ponerle pulso, si tengo el pulsóxímetro y veo que el oxígeno está por debajo del 80%, por medio de cánula nasal, pongo a 3 litros el oxígeno y con eso voy a suplir una necesidad muy grande de la parte de ventilación del paciente. El oxígeno va a ayudar muchísimo. Si no cuento con oxígeno, lo único que tengo que hacer es tratar de asegurar que la parte ventilatoria del paciente al momento de hiperextender el cuello tenga una suficiente ventilación y que el paciente pueda respirar lo mejor posible. Si no tengo el oxígeno. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta, que quizá para nosotros los APH no es muy relevante. Si yo como soy enfermero, vamos a hablar si soy enfermero en caso tal de la compañera, y tengo un paciente que tiene una pérdida de sangre muy abrupta, ¿puedo canalizar el paciente o no puedo canalizar el paciente? Solo para poner líquidos. Asegurar una vía permeable. ¿Lo puedo hacer? ¿Quieren ustedes? Digamos que ahí entra uno en la condición
si está autorizado y ya controla la hemorragia, se ponen líquidos, pero pues digamos habría una recomendación adicional en prehospitalario y eso sí depende de las ayudas técnicas con que uno cuente, y es que los líquidos deberían ir a una temperatura no normal, sino a una temperatura igual o superior a 37 grados centígrados, señor instructor. Ok, muy bien, Henry. Señores, Entonces, si hablamos de atención prehospitalaria, lo que dice Henry es muy cierto. Nosotros como prehospitalarios actuamos de manera directa con el paciente en el control como tal del shock, control de la parte respiratoria, control de la parte circulatoria con el control de hemorragias, inmovilización y traslado del paciente. Si cuento con las herramientas adecuadas para canalizar a un paciente en las condiciones reales, lo puedo hacer. Hasta suministrar líquidos, solamente líquidos, ningún tipo de medicamento. Nosotros como APHs no suministramos medicamentos. Lo único que hacemos nosotros es el manejo inicial crítico del paciente, que es oxigenoterapia de alto flujo si tengo el oxígeno, si no, simplemente controlar vía eso, control agresivo de las hemorragias. ¿Qué es el control agresivo de las hemorragias? Tratar de parar de cualquier manera las hemorragias, ya sean arteriales o venosas, pero ese control de hemorragias es importante. Acceso vascular periférico, de vía endovenosa, si lo tengo, lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Y recuperación y control de volúmenes, es decir, traslado del paciente lo más rápido posible a un centro asistencial es lo primordial en la atención prehospitalaria como tal, ¿cierto? Entonces, importantísimo para que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy, y quiero que pues ustedes, si tienen algún tipo de pregunta, me la hagan, algún tipo de aporte me lo hagan, para que saquemos una conclusión de lo que es el manejo inicial del shock, el ABCD, el manejo inicial del shock, y lo que hemos podido pues hablar ahorita, es simplemente que nosotros como atención prehospitalaria y atención inicial del paciente, esa vida de ese paciente va a depender única y exclusivamente de lo que nosotros como APHs hagamos hasta que el paciente tenga una escalada mucho más avanzada en atención médica como tal. Pueda que el momento en el que yo esté haciendo la atención llegue una ambulancia medicalizada que venga con un médico que nos pueda ayudar a darnos una guía o órdenes que nos podamos cumplir con los equipos necesarios. Pero en la atención prehospitalaria como tal y este manejo del shock y la reanimación del paciente, es importante que nosotros tenemos que trabajar con el conocimiento que quizá vamos adquiriendo y con las actuaciones de la evaluación primordial del paciente, que puede ser determinar qué tipo de shock o qué tipo de situación conllevó a que este paciente llegara a esa situación tan lamentable, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, muchachos, duda o inquietud, los escucho. Algo que quieran aportar, importantísimo. Profe, pues agradecerle primero. Segundo, usted dice algo muy importante. Digamos, la mayoría de shock que uno encuentra en calle en prehospitalario inicialmente son hipovolémicos, ¿no? Ya Claro sea en que trauma o en... Y digamos que nosotros trabajamos bajo una premisa que es que el shock es hipovolémico hasta que se compruebe lo contrario, pálido, sudoroso, frío. Y usted nos decía algo muy importante que a veces uno como prehospitalario no tiene en cuenta, y es que si uno deja entrar en hipotermia un paciente que perdió sangre, ahí uno ya está completando algo que se llama lo de la tríada de la muerte. Entonces, Okay. digamos que con ese, digamos que excelente es recomendación la que nos da usted el manejo con las mantas antichoque, y lo que usted dice, ¿no? Atender rápidamente, verificar qué se puede hacer en el lugar, y si es un paciente crítico, transportarlo en el menor tiempo posible al lugar más adecuado. Muchas gracias, profe, muy amable, muy gentil, para servirles. Muy interesante la clase. Gracias, Henry. Mire que es importante el aporte que hace Henry, es importante referente a eso. Nosotros como atención prehospitalaria defendemos la vida del paciente en el caso. Y Henry se ha encontrado con muchos casos, y lo que dice es cierto: el shock siempre va a ser hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario, o hasta que el paciente me colapsó y yo me di cuenta que no tiene pulso y no respira y entró a un shock cardiogénico, ¿cierto? Ya entramos a una parte diferente en la cual tenemos que empezar y actuar, hacer reanimación del paciente. Pero siempre un shock hipovolémico bien controlado, bien atendido por una PH, puede ser causal de una prolongación de la vida de ese paciente y de salvar una vida. Nosotros, los APH, somos los que nos encargamos directamente y de frente con la situación, y los que vamos a poder atender y evaluar ese estado de ese paciente. Ese ABCD y esa primera atención que nosotros le podemos brindar a ese paciente como APH va a marcar una pauta muy grande en salvar una vida. Don William, ¿lo escuchamos?
Sí, profe, yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones, por ejemplo, decir, hay personas que llevan un maletín y lo más importante, por ejemplo, decir hoy en día que las ciudades son llenas de motos, ¿sí? Sí, Muchos accidentes en moto, fracturas en las extremidades y pérdida de sangre, y resulta y pasa que ahí es donde el paciente puede entrar en ese show y no tiene la manta para que el sí. paciente no entre en el show. Y es muy importante, por ejemplo, decir caer nosotros en cuenta, ¿no? Que en el maletín, como mínimo, por ejemplo, yo en el maletín mío cargo cinco mantas térmicas, que el maletín mío siempre es grande, Claro que casi sí. Es importantísimo, don William, y sí, gracias por el aporte. Es muy importante. La temperatura del paciente juega un papel fundamental en la atención prehospitalaria del estado de shock del paciente. Es muy importante y la manta térmica es indispensable y ayuda muchísimo en ese parte. Muchas gracias, don William. Bueno, profe, gracias a usted y a los compañeros por todos los aportes que he recibido. Gracias, Muy profe. bien. Don Luis, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Yo pertenezco a la Defensa Civil acá en la Sierra Nevada de Santa Marta y pues Muy bien. estoy en el proceso de atención prehospitalaria. Muy bien. Muy importante saber identificar los diferentes tipos de shock. A veces de pronto no miramos esa parte, de identificar detalladamente y en el menor brevedad de tiempo las situaciones que a veces nos encontramos y son herramientas esenciales las que se han compartido hoy en el tema. Claro que sí. Cómo identificar, y lo importante que es identificarlas a tiempo. Exacto. Cada una de esas cosas son las perfusiones Muy y todas bien. estas cosas que nos ayudan en la escala de Glasgow, nos ayudan Es a mirar esa situación en el menor tiempo posible, porque estamos en contra el situaciones tiempo. que, Sí, sí, sí. señor. Esa Gracias es por esos aportes y esas Ah, enseñanzas. esa es la consigna prehospitalaria, muchachos, y quizás es como lo que más uno trata de influir en la parte prehospitalaria es que lo importante es que estamos corriendo contra el tiempo y todas las acciones que nosotros podamos hacer y tener en cuenta con ese paciente van a marcar una pauta grandísima en lo que pueda seguir de aquí en adelante con ese paciente. Entonces, muchachos, de verdad que les agradezco mucho la atención prestada. Qué pena ahí por el pequeño suceso de pérdida de conexión, pero bueno, la idea es que sacamos adelante la clase. Espero verlo más adelante en otras clases que vamos a tener. Vamos a profundizar en los temas adecuados sobre reanimación y sobre otros temas, no solo el shock, sino control de hemorragias y todo lo que va a tener de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con atención prehospitalaria. Entonces, muchachos, muchas gracias por los aportes, muchas gracias por la clase y espero verlo más adelante en otra clase que tengamos mucho más avanzada. Cuéntame, William. A ver si me podía enviar esta clase grabada. Claro que sí, sí, señor. Esta clase ha sido grabada y esta se la van a compartir directamente, la empresa se la va a compartir. Listo, profe, gracias, muy amable, que tenga una feliz noche, bendiciones, Dios lo guarde. Igualmente, feliz noche para todos, muchachos, que estén muy bien. Buena la clase, Dios les bendiga. Bueno, Gracias, estaremos profe. viendo. Buenas noches. Buenas noches para todos.